Pero la ISO 45001 que recién se está publicando dice que solamente es fuente de situación. Se la va a sacar. O sea, quiere decir que el comportamiento del trabajador no es un peligro, sino es una consecuencia de cómo el sistema está funcionando. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, la norma dice que es toda situación que cause daño, nada más así. Toda situación, dice. ¿Qué es eso, toda situación? Toda era valor, todo. Puede ser acto, fuente y situación. ¿En qué quedamos? Quedamos en que el peligro sea fuente, acto, situación que cause daño a la persona. Antes se decía que cause daño a la quema. Complicado todavía, ¿no? Tienes una... Acá, ¿no? Entonces, hay que quedar de acuerdo con peligro. ¿Qué es peligro? Peligro entonces es fuente, acto, situación que pueda causar daño a los trabajadores. Sí. Fuente, acto, situación que pueda causar daño a los trabajadores, a las personas. Antes era, ¿no? Equipo, ¿no? Gente, equipo, máquina, ambiente. Era así. ¿Por qué? Porque no había todavía calidad, el tema ambiente, entonces, de seguridad, prácticamente trabajábamos con estos tres, ¿no? Ahora que hay calidad, entonces ellos se encargan máquina, ¿no? Ambiente es tema ambiental. Entonces, esto es peligro. ¿Está claro? Fuente, acto, situación que pueda causar daño al trabajador o a la persona. ¿No? Esa definición que quede clara, porque si no vamos a tener problemas. ¿Listo? Ya. Listo. Entonces hoy vamos a trabajar con este tema I per se, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Entonces estos son los temas que vamos a tratar. Una consideración que hay que tomar en cuenta para encontrar los peligros. Fuentes de identificación, dónde los encontramos los peligros, cómo ubicamos los peligros, qué es un peligro, qué es riesgo y los métodos de control. Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas para identificar un peligro. Por ejemplo, uno, las actividades rutinarias y no rutinarias. O sea, cuando uno usa matriz IPER, hay que ver las actividades que constantemente realizamos y actividades que de vez en cuando realizamos, es decir, rutinarias y no rutinarias. Primera consideración, actividades rutinarias y actividades no rutinarias. ¿Ya? Importante, rutinarias, no rutinarias. Es decir, las cosas que hacemos permanentemente y hay cosas que no hacemos constantemente. Por ejemplo, ingreso de personas para pintar, ingreso de personas para dejar algún material, ingreso de supervisores, ingreso de auditores, proveedores, ¿no? Entonces eso es de vez en cuando, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta en el IPER, ¿no? En ese lugar donde va a pasar esta persona. Entonces actividades rutinarias, no rutinarias, por limpieza, paradas, visitas, ¿no? Condiciones meteorológicas, ¿no? Accidentes de condiciones meteorológicas, un montón, ¿no? El último que pasó en Abengoa, ¿no? Una empresa de mantenimiento de torre de alta tensión, Topisco, ¿no? Fin de semana, toda la gente quería viajar a Lima, aceleraron la cosa, 30 kilómetros por hora máximo, estaba con 38 kilómetros por hora de viento. El jefe de seguridad dice, señores, la norma dice 30, estamos con 38. El jefe de operaciones, no pasa nada, ahorita terminamos, al rato se viene toda la torre. ¿Cuántos han muerto? Cerca de 5 técnicos ingenieros. Murieron varios. Abengoa, una empresa pues, de altos estándares. Un pequeño error, imagínense, el viento. ¿Qué dice el viento? Máximo debe ser 30 km por hora para trabajar, con mensajes, alturas. El viento debe ser máximo 30 km por hora. Si excede a 30, ¿qué significa? Que las estructuras no están estables, no van a soportar. Efectivamente, sí, no va. Cosas que entonces condiciones meteorológicas, esa cosa no pasa toda la vida, ¿no? De vez en cuando. Entonces, esas son actividades no rutinarias. Cortes de suministro, ¿no? Pasa de vez en cuando. Entonces hay que considerar actividades rutinarias, no rutinarias. Más. Otras consideraciones. Contratistas. Los contratistas, ¿no? Entonces, contratistas, visitantes. Los contratistas. A veces nuestros contratistas no ingresan pensando estar una hora, media hora y confiados en todo,
y los accidentes ocurren. Entonces, hay que tener en cuenta que en la elaboración de IPER, contratistas, ¿no? Comportamiento. Comportamiento del trabajador. ¿Algunos de ustedes han pasado un curso de seguridad basado en comportamiento? ¿Nada? ¿Nadie? Está de moda, ¿no? Ese tema. Seguridad basada en comportamiento. Porque, al decir verdad, el comportamiento es una forma de que la persona se exprese en un lugar adecuado, ¿no? Un lugar específico, ¿no? Por acá todos estamos sentados y nadie está comiendo, porque no es un comedor, es un comportamiento. Pero en una discoteca, pues nadie está sentado así, ¿no? ¿Sí o no? Entonces es un comportamiento, ¿no? Es como nosotros nuestra actitud lo ponemos en práctica. Entonces, muchos trabajadores a veces esa situación no lo tienen claro, ¿no? Piensan que el trabajo es un lugar de diversión, está con la broma, ¿no? Con los chistes, entonces el comportamiento. Y es bastante complicado manejar el comportamiento de las personas. A veces va chocando contra su formación, digamos, de muy niño, ¿no? Una persona que de repente quería hacer de todo, nadie le dice, oye, ya pues no hagas, ¿no? Entonces se molesta, ¿no? Se molesta, ¿no? O sea, es intocable, ¿no? Entonces, el comportamiento. Bueno, acá juega un rol importante la competencia, ¿no? La educación, formación y experiencia de cada persona, ¿no? Los más jóvenes son los más atrevidos, ¿no? Y los más viejos también son los más confiados. Entonces, siempre sucede eso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el comportamiento de las personas. ¿Qué más? Fuera de lugar. Peligros fuera de lugar. Peligros fuera de lugar. Fuera de lugar. Peligros fuera de lugar. Por ejemplo, imagínense que al costado tenemos una empresa que almacena papeles, ¿no? Entonces, como uno se encuentra en nuestro hiper, por supuesto, ¿no? Está almacenando papeles, una sustancia, un elemento inflamable. O al costado tenemos que otra fábrica que está almacenando ácidos. Todo debemos tomar en cuenta en nuestro hiper, ¿sí o no? Entonces, elementos que no están en nuestra empresa, está al costado de los vecinos, ¿no? Muy bien. Infraestructura. ¿Qué dicen ustedes? La infraestructura de nuestra empresa. Sí, ¿no? Hay infraestructuras industrias que se han diseñado pues, con normas que todavía no se requieren, o sea, hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pasado estuve en esta empresa que fabrican estos cierres Rey. 5 niveles, ¿ah? 5, está en la economía de acá. 5 niveles. En los 5 niveles máquinas trabajando, a full. No hay espacio. Y esa fábrica pues, viene años, ¿no? Y con una tecnología de punta. ¿Se imaginan ustedes? Yo me quedé admirado, ¿no? No sé si ustedes han visto una fábrica así. Llegan las válvulas de metal, de esas válvulas de metal pues, cortan y de esa válvula comienzan a diseñar el cierre. Este cierre. Cierre no solamente para pantalones, sino cierre para maletas, para una diversidad de cosas, ¿no? Los cierres. Y van diseñando y diseñando. Y ellos mismos fabrican inclusive los satélites que van a costar el cierre. Imagínense, en los 5 niveles, lleno de máquinas. Entonces, ¿qué tengo que considerar ahí? Infraestructura, ¿sí o no? ¿Qué pasa en el caso de una explosión? Tienen reactores, tienen calderas, un montón de cosas. Peligro latente ahí, ¿no? Entonces la gente tiene que estar con los 5 sentidos, ¿no? Los extintores, ¿no? Los extintores, ¿cuánto debe ser? Te ubicas acá, cada 15 pasos, ¿no? Los 15 pasos debes encontrar un extintor en una industria, ¿sí o no? Entonces, todos esos criterios debemos tomar en cuenta. Y cada trabajador, sí o sí, todos los trabajadores deben saber manejar extintores. Todos en esa situación, todos. Porque imagínense, una chispa, un corto, hay que activar inmediatamente. Y ya ha pasado. Y todas las cosas moviéndose. Todas las cosas moviéndose. Los poleas, los fajos, todo está que se mueve. Y hubo amputaciones, cortes a cada rato. Entonces tengo que considerar infraestructura, ¿no? Maquinarias, ¿no? Entonces, punto 5, infraestructura, maquinarias. Entonces se da cuenta que el especialista que hace hiper tiene que tener una cabeza más amplia, ¿sí o no? No puede decir, oye, ¿qué tenemos acá? No, no es así. Tiene que pensar en qué hay en la vecindad, qué hay con la infraestructura, qué hay con tu comportamiento. Tiene que ver varias cosas, ¿sí o no? O sea, el que va a hacer hiper tiene que tener esa mentalidad abierta, amplia. Si tú te vas a limitar solamente al espacio, no vas a poder identificar peligro. Así de simple, tiene que pensar un poco más. Los cambios. ¿Qué cambios podría ser? Cambio de insumos, cambio de máquinas, cambio de personal. No es lo mismo que un personal va a comprar esta máquina y luego viene otra persona y opera esa misma máquina. Ya cambió la cosa. Este tenía más experiencia, el otro menos experiencia. Ya cambió la situación. El peligro
de ese tipo, de experiencia. ¿Se dan cuenta, no? Los cambios. Cambios de insumos. Cambios. Listo. ¿Qué más? Obligaciones legales. ¿No? Obligaciones legales. Por ejemplo, mujeres gestantes. ¿La mujer gestante es un peligro o no? ¿Es un peligro la mujer gestante o no? Sí, es un peligro. ¿Qué pasa si la mujer gestante se golpea en la esquina de la mesa y pierde el bebé? Es un accidente que nos va a sancionar a todos, porque nosotros que somos responsables de seguridad vamos a responder respecto a esto. Es un peligro entonces, ¿no? Respecto legal. Tenemos entonces mujeres gestantes. ¿Qué más en el aspecto legal? Discapacitados. El tema de discapacitados, ¿no? Tú sabes que un discapacitado que no puede hablar solamente con gestos y que alguien se mofe de este discapacitado porque de repente hace un gesto que no le parece bien, ¿es un peligro o no? Peligro legal, porque el discapacitado tiene sus derechos, lo va a denunciar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se burla de mí? Problema, ¿no? Tú no lo capacitas al trabajador, el trabajador de buena intención quizás no hizo una broma, ¿no? Pero esa broma se convirtió en otra cosa. Bueno, entonces el tema legal. ¿Qué más el tema legal tenemos? Ya, mujeres gestantes, discapacitados, ¿qué más? Adolescentes. Adolescentes. Yo realmente no aconsejo trabajar con adolescentes. O sea, a mí me asignan a trabajar con adolescentes, ahí no más, muchas gracias. ¿Qué más? Pero hay una ley, ¿no? El adolescente puede trabajar de 14 a 17 años, con permiso de su papá. Puede trabajar. La ley dice así, de 14 a 17 puede trabajar, ¿no? Con permiso de su papá. Pero es un problema. Es un problema. ¿Qué más? Ya tenemos adolescentes, mujeres gestantes, tenemos discapacitados. Todas esas son leyes, ¿eh? Ya están establecidas las leyes. ¿Qué más tenemos? Leyes a nivel de seguridad. ¿Qué pasa si el trabajador le pone una sustancia tóxica? Un lugar tóxicos. Manipulación de insumos químicos, ¿no? Materiales peligrosos. También aspecto, ya tenemos también una norma, el decreto supremo 015. ¿Sí o no? ¿Qué más tenemos? Una cantidad de normas legales. Tenemos para agentes físicos, ergonómicos, ¿no? La 375. ¿No? Entonces tenemos una cantidad de normas que vamos a pensar también en nuestro IPER, ¿sí o no? Entonces yo no puedo alejarme de esa situación. Entonces otro aspecto que voy a tomar en cuenta es el aspecto legal. El aspecto legal. ¿Se da cuenta, no? Entonces yo no puedo dejar de lado en mi IPER esas cosas, ¿no? El aspecto legal. Listo. Hasta ahí entonces las consideraciones. O sea, un especialista en IPER tiene que pensar en estas cosas, ¿no? Tiene que pensar actividades rutinarias, no rutinarias, tiene que pensar en sus contratistas visitantes, gente que viene de vez en cuando, en el comportamiento del trabajador, ¿no? En los peligros fuera del lugar, que no necesariamente está acá, tiene que pensar en máquinas e infraestructuras, en los cambios que se va a generar en el proceso y finalmente el aspecto legal. De esta manera tiene más abierto la cabeza para poder pensar e identificar los peligros. Listo. ¿De dónde sacamos los peligros? ¿Cómo es que los peligros ahora se presentan? ¿Cómo decimos, cómo redactamos el peligro? ¿De dónde sacamos los peligros? Entonces los peligros los vamos a sacar básicamente de los requisitos legales. La política nos exige identificar un peligro, reconocer un peligro y controlar un peligro. Los requisitos legales. Los requisitos legales es básico. Hay muchas empresas que solo se enseñan al requisito legal, no les interesa otra cosa. Hay empresas que no, solamente el requisito legal, porque sobre eso están mis peligros. Entonces van al requisito legal. Algunos se encuentran también en los reportes de incidentes, ¿no? Hay reportes de incidentes, ¿no? Por eso los reportes de incidentes hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿no? El trabajador viene, ingeniero, casi me resbalé. ¿Y por qué te resbalaste? Ah, porque eso era de alto o piso pulido, no era de alto tránsito. Ah, entonces ya hay un peligro ahí. Piso pulido, locativo, piso pulido, no es de alto tránsito, pero este no es de alto tránsito. Fíjate, esto no es de alto tránsito. Acá alguien derrama una sustancia líquida y yo me caigo. Muchos nos vamos a resbalar, y si hay un sismo acá, todos vamos a terminar resbalando. Es un peligro, ¿sí o no? Pero ¿quién lo va a reportar? A veces el trabajador. Esos reportes sirven para identificar el peligro. ¿Qué más? Auditorías e inspecciones. Auditorías. ¿Quiénes han pasado auditoría? ¿Nadie ha pasado auditoría? ¿Usted ha pasado auditoría? En realidad que sí. Sí, ¿no? Sí. Ya. Estoy trabajando, yo trabajo en una empresa constructora. Ah, mire, ¿ven? Listo. Con la G50 te han pasado en la auditoría, en la ley, claro. Entonces, por ejemplo, en la auditoría, el auditor va identificando, ¿no?
no conformidades. ¿No? Por ejemplo, en la G50, procedimiento de excavación, trabajos en altura, trabajos con herramientas, trabajos con sistemas eléctricos, ¿no? Lo que diga la G50. ¿Qué más? Información del sistema de gestión. Ya la vez pasada que hemos comentado sobre el sistema de gestión, ¿sí o no? ¿Todo sistema con qué trabaja? ¿Todo sistema de gestión con qué trabaja? Con el PHBA. ¿No? Todo sistema trabaja con PHBA. Eso grábese bien grabado. Todo sistema trabaja con PHBA. Planificación, implementación, verificación y actuación. Todo sistema tiene esos 4 partes. Sea ambiental, sea de calidad, sea de transporte, sea cualquier sistema que ustedes consideren, tiene PHBA. Tiene planificación, implementación, verificación y actuación. Tiene esas 4 partes. En seguridad, en planificación, ¿qué dijimos? En planificación era alcance, línea base, ¿qué más? Política, ¿qué más? Objetivo, programas, comité, hiper. 6 archivadores, ¿sí o no? 6 archivadores, ¿está claro? ¿Eso dónde está? Está en resolución ministerial. Resolución ministerial 050-2013-PR. Ahí está todos los formatos que necesitas para implementar tu sistema. Entonces, en planificación que tenemos, 6 foldecitos, 6 archivadores. ¿Cuáles son? Alcance, línea base, política, objetivo de programas, comité de seguridad, hiper. De esos 6. ¿Se da cuenta? Hoy día vamos a aprender hiper. Todos debemos salir aprendiendo hiper. ¿Está claro? ¿Ya hicieron política ya? ¿Ya pueden redactar política? ¿Cómo se redacta una política? Con 5 palabras claves, ¿sí o no? Con 5 palabras claves redactamos la política. ¿Cuáles son? Cumplimiento de requisitos legales, participación, prevención, ¿no? Prevención, protección, participación de trabajadores, mejora continua y sistema. ¿Dónde lo dice? En el artículo 23 de la ley. Ahí te recomienda, ¿no? ¿Cómo es que debes redactar la política? ¿De cómo lo digas? Depende del dicho, ¿no? Pero la cosa es que 5 palabras debe estar como mínimo en la política. Listo, acabaste, ya sabes redactar la política, ya puedes redactar una política. ¿Se da cuenta? ¿Puede haber más cosas? Sí, pero eso depende del creador, ¿no? Cómo se quiere comprometer más cosas, pero por lo menos debe estar esos 5. Bueno, pero hoy vamos a aprender hiper. ¿Ya? Entonces, en planificación que tenemos, 6 archivadores, ¿no? Repasamos, ¿cuáles son? ¿Cuál era uno? Alcance. Línea base, política, objetivo de programas, comité, hiper. Eso, todo eso es planificación. O sea, cuando te contraten a ti y digan, ingeniero, por favor, o usted señor, implementa un sistema, ¿puedes implementar? Sí, ¿de dónde empiezas? Alcance, línea base, política, objetivos, comité, hiper. Listo, se acabó. Le das sus 6 archivadores, ya terminaste la etapa de planificación. ¿Está claro? Listo. Luego pasas a la etapa de implementación o hacer. Implementación, hacer. Ahí sí empezamos a reglamento interno. Reglamento interno. Capacitaciones. Entonces, 7 es reglamento interno. 8 capacitaciones. 9 procedimientos. 10 inspecciones. 11 salud ocupacional. 12 control operacional y 13 plan de contingencia. Y con eso terminamos la etapa de implementación. ¿Se da cuenta? Repasamos nuevamente. En planificación, ¿qué teníamos? Alcance, línea base. ¿Línea base qué es? Diagnóstico, muy bien, ¿no? Son 207 preguntas que le hacen un checklist. ¿Tienes? ¿No tienes? ¿Tienes? ¿No tienes? ¿Tienes? ¿No tienes? Listo, se acabó. Ni siquiera el número, se le mete checklist. ¿Tiene? ¿Buena o baja? ¿Buena o baja? Listo, nada más. ¿Y esas 207 preguntas dónde encuentras? Acá está, en la 050. ¿Sí o no? Para que hacemos problema. Simplemente le pregunta al trabajo, ¿tienes política? No. ¿Tienes hiper? No. ¿Tienes? Pregunta. Listo, se acabó. Es línea base. Entonces tienes alcance, línea base, política, ¿qué más será? Comité. Para comité tenemos resolución ministerial 148, ¿no? Una resolución con 10 anexos donde cómo organizar un comité. ¿Ya? Entonces, comité, luego tenemos el hiper. Objetivo de programas, comité, hiper. Se acabó. Y implementación tenemos 7. 7 es reglamento interno. Importante el reglamento interno. 8, capacitación. ¿Cuántas capacitaciones hicimos? 4 capacitaciones. ¿Y cuántas horas? Ha bajado las horas. Van a ser 8 horas. Ahora solamente ¿cuántas? Puede ser de 2, de 3 o 4 horas. Está bien. Incluso puede ser virtual. Puede ser virtual. Entonces, no nos hagamos problemas. No, la minería va a estar haciendo charlas virtuales.
Listo, entonces 8 es capacidad. 9, procedimientos. ¿Procedimientos para qué? A ver, ponlo uno. Bueno, primero, ¿qué es procedimiento? ¿Cómo hacer las cosas, no? ¿El procedimiento para qué? Trabajo eléctrico, ya. Excavaciones. Trabajo en altura. Trabajo en frío. Trabajo en caliente. Espacio confinado. Materiales químicos. Herramientas eléctricas. Calderas. Transporte, ¿no? Dentro de la planta. La velocidad, los sentidos, ¿no? La dentro de la planta es mucho diferente. ¿Qué más? Almacenamiento. Pisajes. Se puede considerar el traslado personal Trabajador personal. Como procedimiento para todo. Realmente, cuanto más procedimiento tenga la empresa, mejor. Porque la gente sabe cómo hacer las cosas. Cuanto menos procedimiento tenga, problema. Porque la gente hace a su criterio, pero no como debería de ser. ¿Está claro? Entonces debe haber procedimientos para todo. Entonces, en requisito 9 tenemos ahí todos los procedimientos. Procedimientos de nuestra empresa, ¿no? Como serizaje. Por ejemplo, acá, ¿qué procedimientos haríamos en esta institución? A ver. ¿Qué procedimientos harían ustedes? Procedimiento de ingreso y salida. Muy bien. Ingreso y salida de personal. De estudiantes. De personal capacitado. Ingreso y salida. ¿Qué más? Procedimiento durante la clase, ¿no? Procedimiento durante la clase. Claro. ¿No? Si alguien va a comer, alguien va a fumar, alguien va a gritar. Si hay un taller. ¿Sí o no? Comportamiento. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces va a haber procedimientos dependiendo de qué tipo de empresa. Estamos en sistemas de construcción, habrá procedimiento de uso de herramientas, procedimiento de trabajo en altura, procedimiento de trabajo en frío, con herramientas eléctricas, trabajo en caliente, un montón de cosas. ¿Sí o no? En el punto 9, procedimientos. Muy bien. 10, inspecciones. ¿Inspección qué es? En cualquier momento yo voy y le pregunto al señor, oye, ¿tu herramienta está inspeccionado? A ver, muéstrame tu procedimiento. ¿Sabes la política? ¿Conoces los objetivos? Como una auditoría. Lo que pasa es que la inspección es específico para él. En cambio, la auditoría es para todo. Entonces, la inspección es un checklist que a él comienza a atacar. Se molesta o no se molesta, pero a él lo atacas. Porque es tu función hacer la inspección. Así es, la inspección entonces, ¿no? Y eso permite que él se corrija, mejore, que trabaje más, ¿no? Y si está trabajando bien, hay que también felicitarle. Inspecciones. 10, 11. Salud ocupacional, hay médico ocupacional. ¿Qué hace el médico ocupacional? ¿Qué tenemos que exigir al médico ocupacional? ¿Quién está arriba? ¿El de seguridad o el médico? ¿Quiénes están? ¿Nosotros o los médicos están arriba? Nosotros, pues. El de seguridad está arriba, luego está abajo médico. Ese es el orden, ¿no? Eso siempre así. Entonces el médico ocupacional está abajo. Entonces nosotros vamos a exigir al médico ocupacional. ¿Qué le vamos a exigir? Por lo menos que tenga 5 documentos. Primero, su plan anual preventivo o programa anual de salud ocupacional. Cualquiera de los dos. Plan anual preventivo o programa anual de salud. ¿Qué debe estar ahí? Debe estar ahí cómo él identifica las enfermedades ocupacionales. Como por ejemplo de agentes físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales. Él debe decirle, ¿no? El doctor, ¿cómo usted identifica los peligros acá de que genera enfermedades ocupacionales? Por ejemplo, ruido. ¿Cómo identificar? ¿Qué más? Programa de vigilancia. Programa de vigilancia. ¿Y cómo vigilas? ¿Qué más? Programa de campañas. ¿Qué campaña ha hecho? Campaña de hipoacusia, campaña de reinado, campaña de levantamiento de cargas. ¿Qué campañas? Campañas médicas, ¿no? ¿Qué más? Exámenes médicos ocupacionales. Él es el encargado. ¿Cómo hacer el procedimiento de exámenes médicos ocupacionales? ¿Ve? ¿Cómo entregamos el resultado al trabajador? Eso es confidencial, ¿no? De manera personalizada se le entrega al trabajador. Es apto, no apto o apto con restricciones. ¿Qué más? Por último, una investigación de enfermedades ocupacionales. El médico ocupacional debe tener esos documentos, le debe mostrar en el archivador 11. Y 12, ¿qué es? Control operacional. Y 13, plan de contingencia. Listo, con eso terminamos la etapa de H. Entonces, en este sistema de gestión hay mucho que hablar. Yo como especialista tengo que revisarlo, ¿no? Tu archivador 13, plan de contingencia, tu archivador 10, inspecciones. ¿Qué inspecciones hiciste? ¿Qué encontraste en esas inspecciones? ¿Qué peligros detectaste en esas inspecciones? Y de ahí yo voy sacando peligros para mi IPER. ¿Está claro?
¿Qué más? Consultas a los trabajadores. La norma dice que el IPER se debe hacer con la participación de los trabajadores. Antes, ¿cómo hacíamos un IPER? En nuestro gabinete, ¿sí o no? Escondido, ¿no? Y ya sacábamos hecho ya la banderita esa. ¿Sí o no? Ahora no. Ahora tiene con la participación de trabajadores. En el área mecánica, para estudiar mecánicos, vamos a dedicarse al IPER. Esta charla que les estoy dando, esa misma charla ustedes van a replicar. Va a ser lo mismo. Mira, señores, ustedes van a tomar en cuenta estas cosas para hacer el IPER. Van a tomar en cuenta a los vecinos, van a tomar en cuenta las infraestructuras, los comportamientos de ustedes, de sus compañeros, ¿no? Van a ver los registros de inspecciones, de ahí vamos a sacar los peligros. ¿Está claro? O sea, acá no vamos a inventar, sino vamos a coger todas esas cosas para poder anotar los peligros. Muy bien. ¿Qué más? Procesos, instalaciones, materia prima y una infinidad de cosas que utiliza la empresa. ¿Cómo hacemos cuáles son los pasos, ¿no? Para hacerle un IPER, ¿no? Hacemos una visita, ¿no? al área, ¿no? Entrevista a los trabajadores, hacemos, digamos, una lista de las tareas, reconocimiento, evaluación y control de exposiciones peligrosas a los agentes, estándares. Esto es importante, ¿eh? Mucha gente no estaba de acuerdo con esto. Con el benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Benchmarking, ¿qué es? El término vulgar es plagio, ¿no? ¿Sí o no? Es copiarse, plagiar, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, nuestro amigo tiene obra civil, él nos puede traer ahorita su IPER, y yo también voy a dedicarme a hacer obra civil, yo puedo coger de su IPER. Y decir, a ver, ¿qué peligros ellos han identificado? Porque él tiene más experiencia que yo. Yo soy joven, él tiene más experiencia que yo. Entonces, comienzo a coger su IPER, ¿no? Estos peligros de ellos. ¿Qué estoy haciendo? Cogiendo para mi proceso o de otra empresa que es similar. Copiar, para tener plagiando, ¿sí o no? Entonces, pero de manera muy, muy elegante se dice benchmark, ¿no? Coger lo que él sabe para mí. Entonces puedo hacer eso también, ¿no? Sirve en un IPER, porque no es fácil hacer un IPER. No es que el peligro ya se te viene así de rápido, no es. Con la experiencia uno va adquiriendo, digamos, a identificar los peligros, ¿no? Y también los accidentes, a permitir también identificar los peligros, ¿no? Los accidentes. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que un trabajador se iba a accidentar en un inodoro? Porque, ¿qué pasa? Los trabajadores a veces van en un inodoro sucio, se suben con todo el zapato, no es zapato porque pesa no cuántos kilos, ¡pum! Y se parte el inodoro y se cortó la mano. O sea, eso, te juro que ustedes nunca escuchan eso. De verdad nunca escuchado. Entonces, ¿qué permitió eso? Permitió capacitar a los trabajadores en uso de instalaciones sanitarias. Porque dentro de las instalaciones hay muchas cosas que cortan, ¿no? Las tazas, todo eso. Una vez hasta se recuesta en los lavatorios. Ves el lavatorio, no, es que se rompe, es como guinete. Sí. Imagínense. Pero eso vamos a aprender por la experiencia. No es que yo me imaginé que el inodoro iba a romperse y iba a cortar la mano del trabajador. No, sino que la experiencia nos permite decir, oye, no que subas en la taza. Más con ese zapato y con el peso que tiene, no, pues se va a partir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Envuélvelo, la taza se siente que está pues sucio. Envuélvelo con periódico, con papel, envuélvelo, usa. ¿Se cuenta, no? Entonces, eso es benchmark, ¿no? Copiarse, ¿no? Listo. Y toda la revisión de incidentes anteriores, ¿no? Listo. Ahora sí. Ya hemos visto entonces qué es un peligro. ¿Qué es un peligro? El peligro es fuente, acto, situación. Fuente, acto, situación. ¿Qué fuente? ¿Qué es fuente? Fuente es toda energía. Las energías, energía cinética, potencial. Cuando un objeto viene de arriba, energía potencial. Un objeto viene corriendo, me golpea, energía cinética, ¿no? El contacto eléctrico, energía eléctrica. Todas las energías. Fuente. Acto, el comportamiento. Y el comportamiento está en función a la actitud de la persona. De verdad. ¿Y cómo detectamos la actitud de la persona? Es complicado. Yo no sé qué está pensando este amigo dentro de su cabeza. No sé qué está pensando. Pero su comportamiento lo veo, ¿no? Está sentado adentro, ¿no? Pero no veo su actitud. Su actitud es interno, ¿qué está pensando? Eso no lo podemos ver del trabajador. Hay técnicas para ver la actitud, pero es un poco complicado. Los psicólogos trabajan con ese tema, ¿no? De saber qué estás pensando adentro. O sea, ¿cómo saber? Sí hay técnicas, pero no es tan fácil. Porque tiene mucha práctica, tiene experiencia, hay test, hay preguntas para sacar qué está pensando el trabajador. Entonces, fuente, acto y situación es todo lo que nos rodea, ¿no? Las máquinas, la infraestructura, los muebles, todo lo que nos rodea, la situación.
Entonces, un peligro es frente a acto o situación que puede causar daño al trabajador. Ahora, un peligro es, ¿se identifica el peligro de manera instintiva o de manera aprendida? Eso es algo importante, ¿no?, de conocer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es instintivo o aprendido? En los años 70, los ingenieros de seguridad, nosotros, ustedes, que van a trabajar en campo, decían, no, señores, es instinto, por el instinto de trabajador no se mata. Esta es su razón en parte, ¿no? Porque de hecho nadie va a matarse en un centro de trabajo, pues, ¿no? Un instinto. ¿Qué dicen ustedes? Luego seguir evolucionando y dijo, no, ha cambiado las cosas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, a ver. A ver. Un león. Un león, ¿no?, en la selva. Este león caza, ¿no?, una presa para alimentarse, ¿sí o no? ¿Cómo caza? Pensando, analizando, dice, no, esa presa está mejor, no, o por instinto de subsistencia. ¿Cómo caza el león? Instinto, muy bien. Él no estudia para cazar, simplemente es por instinto, ¿no? ¿Qué pasa si ese león lo traemos justo, emancipación y Abancay? ¿Ah? Lo traemos al león ahí y lo ubicamos ahí. ¿Por instinto va a cazar? No va a cazar. Les aseguro que en una se entrega a uno de estos cabos y ¡pum!, termina atropellado. ¿Existe el instinto? Existe. Pero ¿qué pasa? Es limitado. Solo sirve para un determinado contexto, para un determinado lugar, pero si tú lo mueves del lugar, la cosa no funciona. ¿Nosotros tenemos instinto? Sí lo tenemos. ¿Quién lo tiene más desarrollado? Las mujeres. No sé si alguna vez un madre dijo, hijito, cuídese, ¿no? No sé qué pasa, siento algo malo. Y a veces sucede, porque tienes instinto maternal. Es la naturaleza, ¿no? Pero es muy limitado. Es bastante limitado. El instinto es limitado. Pues no podemos confiarnos del instinto del trabajador. Porque sí existe el instinto. No podemos negar el instinto. Pero repito, es limitado. Si yo a este trabajador lo paso a otro espacio, puede ser que no responda. Puede ser que su instinto no le sirva. No vale. Así como para el león, pues, ¿no? Si el instinto no le sirve, se llevamos a bancar y emancipación. No le sirve. Listo, entonces el instinto sí existe, pero es limitado. A ver, otro. ¿Qué pasa si tenemos un abismo de 100 metros y acá un bebé gateando? ¿Se lanza o no se lanza el abismo? ¿Se lanza o no se lanza? Se lanza. ¿Y si sigue dónde está? Limitado. Recontra limitado. Entonces, para que no se lance este bebé, ¿qué tiene que hacer? Lo mandamos a la escuela. De tal manera que en la escuela sepan lo que es la segunda ley de Newton. ¿No? ¿Sí o no? Que la masa por gravedad hace que por cada 10 metros se multiplique por 10 la masa y se va a estrellar. ¿Sí o no? Entonces nosotros aprendemos esas cosas. De tal manera que este niño, una vez que crezca, aprendió y ya no se lanza. Pero su instinto en este momento no le funciona para nada. Tiene que aprender. Entonces, finalmente, nosotros como seres humanos vamos a aprender a detectar los peligros. No nos podemos confiar en nuestro instinto. El instinto es limitado. Todo esto tiene que aprender. Por eso que los trabajadores debemos estar capacitando constantemente, se aburran, se molesten, lo que sea, debemos estar constantemente fastidiándolos. Hoy el peligro, hoy el riesgo, hoy esto, hoy el otro. Tenemos que estar permanentemente en eso. Porque apenas nos descubrimos una, vas a ver que el accidente ocurre. Porque así funciona esta situación. Es de aprendizaje. Listo. Métodos. ¿Cuántos métodos existen para identificar un peligro? Hay una diversidad de métodos, ¿no? Hay métodos cualitativos y hay métodos cuantitativos. Métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En los métodos cualitativos tenemos datos históricos que vamos a coger, por ejemplo, de estadísticas, de investigaciones, de auditorías, de entrevistas, ¿no? Métodos de análisis preliminar tenemos de los ATS, de los permisos de trabajo. ¿Qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pregunta, ¿qué pasa si mantenemos este piso? ¿Qué pasa si se cae esto? ¿Qué pasa si se logra esto? ¿Qué pasa si se rompe esto? ¿No? Es un método interesante. Y la lista de verificación que todos utilizamos. La lista de verificación, ¿no? Ahí está. Ese es el método más común, ¿no? El método más común. Aunque ahora ya estamos usando otros métodos, ¿no?
Este método ya está quedando casi a la historia, pero vale. Entonces, ¿qué es esto? Los peligros la vamos a clasificar en 8. En 8 partes. ¿Ahí? No se confundan, casi parecido a higiene, similar a higiene, pero es clasificación de peligros. Entonces, los peligros vamos a clasificar en peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, psicosociales, locativos. ¿Locativo qué es? Locativo es todo lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, este es locativo, la mesa es locativo, el piso es locativo, este vidrio no está laminado es locativo, el techo es locativo, todo lo que nos rodea es locativo. Mecánicos eléctricos, y todo lo que se refiere a fenómenos naturales, ¿no? Derrumbes, huaicos, ¿no? No sé, vientos, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los peligros? 8. Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, eléctricos, mecánicos y fenómenos naturales. Eso es como vamos a clasificar. Esta lista la podemos hacer nosotros. La podemos hacer dependiendo de cómo es que nuestros trabajadores van alimentando y nosotros vamos reforzando. Esta lista cada vez va creciendo. Algunos incluso codifican, ¿no? 001, 002, 003. En minería se codifica. Y ya sabes, el peligro es 001, peligro es 005, peligro, ya sabes, ¿no? Está codificado los peligros. Tiene ventaja y desventaja. Ventaja de que le facilita al trabajador identificar el peligro. Desventaja lo limita. Es limitado, no te permite ver más allá. A veces se ciñe mucho en la lista y no ve más allá. Tiene su limitación. Pero es un buen método. Entonces, ¿qué le entregamos al trabajador? Una cartilla de todos los peligros que él puede identificar en su puesto de trabajo. ¿Está bien? A ver, en este ambiente vamos a identificar peligro. Físico, a ver. Comencemos por acá. Un físico. Temperatura. Ya, temperatura, está haciendo un poco calor. Sí, temperatura. ¿No? Y eso fastidia, molesta. Y si yo estuviera con una máquina, quizá me destruye un caso, pum, y ya no hay dedo, ¿bien? Porque me está un bochorno. Mientras voy haciendo esto y esta cosa, fastidiado, ya no hay dedo. Temperatura, ¿qué más? Ruido, muy bien, sí, aquí del otro lado, no dejes concentrar. Iluminación, iluminación. Físico. En el físico, ¿qué tenemos? Ruido, iluminación, vibración, calor, radiación, presión. Son 6. Puede haber radiación, ¿no? ¿no? Puede ser que eso nos esté fastidiando, ¿no? Sí, radiación. ¿Qué más? ¿Cuántos celulares hay acá? Tenemos 20 celulares encendidos. ¿No? ¿Es peligro o no? Sí, es un peligro. ¿Por qué crees que los auditorios, cuando hay conferencias, dicen, señor, apaguen los celulares, pero bueno, una mujer que está gestando? ¿Por qué? Porque esa radiación perjudica al embrión, a la persona que está ahí, ¿no? Fastidia, porque es una célula que está formando, es campo electromagnético. Listo, entonces voy a identificar el peligro acá. ¿Qué tenemos entonces? Calor, tenemos ruido, ¿no? Que está fastidiando, está perturbando. Imagínate que yo esté concentrando haciendo un proyecto acá, pues ese ruido no me deja hacer el proyecto. No me va a dejar hacer el proyecto. Por eso es que el ruido en oficina de partes es máximo 65 decibeles, no puede exceder a 65 decibeles en una oficina. Entonces ya voy identificando peligros físicos. Peligros químicos, a ver acá, químicos. Gracias. Sí, está un poco raro, ¿no? El gas está raro, ¿no? Ya parece que el oxígeno está bajando. Está bajando el oxígeno, se siente, ¿no? ¿Qué más? Polvo, que no se puede ver polvo, ¿no? Polvo, ¿qué más? ¿Qué más habría en este ambiente? Químicos. Dióxido de carbono. Estamos tomando oxígeno, si no, estamos botando dióxido de carbono. ¿Qué más? Bueno, biológico, ¿qué es eso? Químico. Listo, entonces tenemos gases, vapores, polvos, nieves, membrinas, humos. Listo, en biológicos, a ver, ¿qué habría en este ambiente? ¿Tú sabes que uno de tus compañeros no tiene TBC? ¿Estás seguro que nadie tiene? Puede ser que alguien tenga TBC, ni él mismo se dé cuenta. Tiene principios de TBC, ¿no? Esto está con la fiebre, está ahí empezando, pues, ¿no? TBC, ¿no? Contagio de TBC, ¿qué más? Cuando dice de vectores son vectores, moscas, zancudos, moscas, ratas. Bueno, eso sí no hay. Eso sí no hay, descartado. Acá no hay ratas. ¿De dónde habría ratas, zancudos? En la selva, por ejemplo, ¿no? Pero la selva con petróleo, zancudos. En el Congreso.
Listo, entonces, hongos, ¿habría hongos acá? Sí, hongos. puede ser. Hongos, el hongo se ha hecho persistente en esos tiempos, ¿no? ¿Qué más? ¿Ergonómico? A ver, ergonómico. Sí, la silla, no, esa silla no pasa. Esa silla no pasa. Esa silla para publicidad, no tiene reposacodos, no está acolchado, no pasa esa silla. Esa silla está bien para sentarme un par de horas, ¿no? Pero para trabajar en esa silla no pasa. ¿Ve? La silla. ¿Qué más? ¿Qué más en ergonómico? Estoy identificando peligros. A ver, locativo. Pasemos, locativo. Locativo. El piso. No es de alto tránsito. El piso polido. El techo. O sea, si un sismo colapsa todo. ¿Qué más? Vidrio. O sea, está laminado. ¿Qué más? El aire acondicionado. Quizás se está acumulando hongos, bacterias ahí. Porque eso se hace mantenimiento, ¿no? Si no le hacen mantenimiento, se hacen hongos persistentes ahí. No es el caso pasó en una empresa, ¿no? Cuando no le hacen mantenimiento de estos aire acondicionados, es un peligro, ¿no? Es un foco donde se almacenan los agentes biológicos. Mire, solamente en este ambiente donde aparentemente no es peligroso, hemos identificado varios peligros, ¿sí o no? Que aparentemente no es un lugar de zona de peligro. Tenemos sentido. ¿Qué más? Salida. ¿Qué tal los sismos? Se apaga todo, se oscurece todo, vamos a salir. ¿Tenemos señalización donde dice salida? No. Hay una señalización que dice salida, que está llevando por acá. Me suena la cara, ¿no? Muchos por allá, muchos parece nada y muchos por repente acá también un amigo comienzan a atropellar, ¿no? Porque cuando se oscurece todo, vamos a perder la capacidad de ubicarnos, vamos a querer salvar la vida y comenzamos a hacer cosas. No hay un aviso fosforescente que diga salida, no hay, ¿sí o no? Fotoluminiscente, ¿no? Fotoluminiscente. Muy bien, mecánicos eléctricos. A ver, ¿tendrá puesta tierra? ¿Estará compuesta la tierra? Puesta la tierra, la carga estática. ¿Este tiene carga estática o no? Sí, tiene carga estática. Claro, tiene carga estática. ¿Qué más? Contactos eléctricos, puesta a tierra. Porque ¿qué pasa si está puesta a tierra? El cortocircuito, eso se va a empezar a quemar. Fenómenos naturales, sismo. ¿Saben ustedes a dónde llega este momento si es sismo? ¿Saben dónde van a evocar? Nadie sabe. Les aseguro que basta uno de ustedes grita, el resto gritamos. Es el comportamiento del ser humano. Así es. Basta que uno grite y el resto grita. O uno quiere lanzarse por acá, el resto va a lanzarse por ahí. Así somos. Ese es un comportamiento subconsciente. Pero si alguien nos instruye, o hemos hecho un simulacro, nos guiamos en el subconsciente que ese simulacro está dentro. Por eso el simulacro es importante. El simulacro es un juego. El simulacro entra al subconsciente, no entra al conocimiento, entra más adentro. Eso es entonces un tema del simulacro. Muy bien, entonces hemos identificado los peligros. Es un buen método, un método interesante que nos permite identificar los peligros. Yo creo que a nuestros trabajadores enseñamos con esos 8, ¿no? Con el chavito el 8. Ya todos con los chavitos, ya identificando el peligro. ¿Sí o no? Entonces la gente va entendiendo, ¿no? ¿Qué es peligro? ¿Cómo de físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, ¿no? Entonces se le queda también. La idea es que se le quede y que vaya identificando, que practique identificando el peligro. ¿Está claro? Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿El peligro? ¿Entendieron todo el peligro? Métodos cuantitativos. Tenemos método de árbol de fallos y método Hassel. Son dos métodos que están ingresando con mucha fuerza. Al menos en minería está entrando con fuerza el árbol de fallos Hassel. ¿No? Hassel es básicamente para químicos. Para calderas, ¿no? Hornos, reactores, ¿no? Básicamente. Y el árbol de causa-efecto es para historiales, ¿no? Este es por ejemplo el Hassel. Este es el Hassel. El Hassel trabaja con palabras claves, ¿no? No, más, menos, inverso, además, parte de, depende de, diferente de. ¿No? Esas son las palabras claves de Hassel. Pues tú te preguntas, por ejemplo, en una caldera, dice, no hay guía de temperatura y presión. Pucha, si no hay guía de temperatura y presión, pues estás pajarito, ¿no? Una caldera sin medición de temperatura y presión. ¿Yo cómo controlo? ¿No? ¿Cómo reviso la caldera? Si no hay temperatura y presión. ¿No? Se bloqueó o la válvula está atascada. Más, demasiado flujo que está ingresando a la caldera. La presión de descarga no aumenta. Menos, hay menos temperatura, falla en el sellado de bomba. Inverso, la capacidad. Imagínate que trabaja, dice la capacidad es para 20 litros. Yo le meto 30 litros porque no mide la presión, que se va a explotar. ¿No viste ese accidente que pasó acá en Argentina, no? Explotó una caldera, ¿sí o no? ¿Cuántos han muerto? 2. Totalmente desecho.
se va a recoger en pedacitos el trabajador. O sea, es una carne en desecho, una caldera. Se ha explotado. ¿Y por qué ha explotado? Presión de temperatura. Caldera es presión de temperatura, eso sí grave, ¿cierto? Presión de temperatura. ¿Y por qué falla la presión de temperatura? Falla la presión de temperatura porque el agua tiene que ser blanda, no tiene que ser carbonatada. Porque cuando hay con calcio y magnesio, se engruece la capa de la caldera. Al engruecerse, la temperatura no marca lo que debe marcar. ¿Qué hace el trabajador? Aumenta la presión, pensando que no está marcando. Y al aumentar la presión, excede la presión, explota. Solo encuentra la nota. Terrible en calderas. Calderas han reventado el año pasado, ¿cuánto? Algo de 3. 2016, en 2017 han reventado 3 calderas. Ahora ya tenemos un caldero reventado. Entonces, este caso nos va a permitir identificar muy bien el tema de calderas y reactores y otros. Esta es su matriz para Hasso. Este es de árbol de falla. Interesante árbol de falla. Trabaja con I-O. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué fallaría el reactor? ¿Sí? ¿Por qué explotaría el reactor? ¿Por qué explotaría el reactor? Entonces hacemos una primera pregunta. Porque no se abren los sensores, porque trabaja con sensor. O que esté alta la presión y temperatura. Pues acá tenemos I, ¿no? Que no se abrieron los sensores para controlar presión y temperatura debido a la alta presión y temperatura. ¿Y por qué estaría alta la presión y temperatura? Hay poca agua de refrigeración, falla en la temperatura, o que falla el ingreso de fluido en el punto B2 para enfriamiento. ¿Y por qué fallaría la refrigeración? Ahí está, problema de energía, problema de flujo o problema de bloqueo. ¿Y por qué fallaría el ingreso en el flujo B2? Porque el caudal está mal, porque hay ingresos de impurezas y fallo de energía. Entonces vamos identificando. Similar también es el 5W. Te haces preguntar, ¿por qué explotaría el reactor? ¿Por qué? Porque no se abre el sensor, falta presión y temperatura. ¿Y por qué falló la presión y temperatura? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué 5 veces? Te haces preguntas 5 veces y encuentras a la causa raíz. Es similar, el 5W. ¿Está claro? Entonces, ¿este método qué es? Método de árbol de fallas. Es un arbolito que tienes el problema y vas retrocediendo. Este está ingresando recién, ¿no? Recién está ingresando esto a los procesos, ¿no? Con la experiencia y todo eso. Entonces, usted va a ir manejando poco a poco estos métodos. Y es probabilístico. Lo más importante es probabilístico. ¿Qué probabilidad sería que falle la energía? A ver, de 30 días que tenemos al mes, ¿cuántas veces falla la energía? 1 a 30. Si es 2 a 30, ya tengo, ya ve, probabilidad. ¿Cuál sería el ingreso de impurezas? ¿Cuántas impurezas tiene el agua que nos abastece en Sedapal? ¿Cuál sería el problema con el caudal? Y con probabilidades calculamos. Como es O, hacemos la prueba de conjuntiva de estadística. Y si es sí, disyuntiva. Es decir, multiplicamos y hacemos la suma. ¿Está claro? Entonces tendríamos la probabilidad de explosión del reactor, en nuestro reactor. Por eso se dice que es cuantitativo, se trabaja con probabilidades. Un método interesante, ¿no? Interesante para equipos y máquinas, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, otro problema? ¿Cuál sería? Por ejemplo, ¿cuál sería, ¿no?, el problema de amputación de mano en una máquina girante, ¿no?, o que tenga poleas, ruedas? Entonces comienzo a analizar, ¿no?, problema de guarda, problema del trabajador, de guarda por qué se sacó, y esto y lo otro comienzo a analizar. ¿Por qué? Y al final encuentro la causa raíz. Listo. Esos son los métodos entonces para identificar peligros. Bueno, hasta aquí hemos hablado de peligros, solo de peligros. ¿Qué es peligro entonces? Fuente, acto, situación que puede causar daño al trabajador. ¿Cómo se clasifica el peligro? 8. Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, locativos, mecánicos, eléctricos y fenómenos naturales. ¿Está claro? ¿Cuántos métodos hay para identificar un peligro? Hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Cualitativos, checklist, lista de verificación. Y cuantitativos tenemos el Hasso y el árbol de fallas. ¿Está bien? Que está ingresando recién al mercado, ¿no? Poco a poco. Ahora sí vamos a hablar de riesgo. ¿Todo claro con peligro? ¿Preguntas con peligro? ¿Ninguna? Listo. Ahora sí empezamos con riesgo. ¿Qué es riesgo? El riesgo era un concepto de miedo, ¿no? de temor.
Ahora está cambiando ese concepto. ¿Por qué? Porque ahora el riesgo incluso se convierte en una oportunidad, según la ISO 45001. Porque finalmente todos estamos tomando un riesgo. El hecho de haber venido acá, estamos tomando un riesgo. Siempre estamos tomando riesgos. Entonces el riesgo puede ser una oportunidad también. La idea es que ese riesgo sea adecuado, sea en un lugar, en un valor adecuado, no sea en un lugar inadecuado, en un valor inadecuado. Entonces, como el riesgo es un valor,